corresponde a las fracturas o lesiones de cadera. Ya cadera hablamos bien lo que se llama fémur proximal. Como ustedes ven ahí en la imagen, es mejor hablar siempre en la parte médica de fémur proximal a que de cadera, ya que cadera, ¿qué es? Es una articulación, no es un hueso. Ya te estamos hablando de, no podemos hablar una como fractura de codo, es muy amplio el término, con el codo hay 3 huesos. Y una fractura de cadera es una articulación, no se debe tal cual hablar así. Cuando hablemos así en la parte digamos, médica, ¿no? Coloquialmente, bueno, todo el mundo conoce como fractura de cadera esto, ¿no? El fémur proximal entonces tiene estos 3 segmentos principales, la cabeza, el cuello y la región trocantérica, como ustedes ven en ese esquema, ¿sí? Cabeza, cuello, región trocantérica y 5 centímetros por debajo del trocánter menor se considera la región subtrocantérica. Entonces así ninguna fractura de cadera, ¿no? En un primer momento, una explicación bastante simple y que nos ayude a entender un poco bien cada una de ellas y también los mecanismos. Las fracturas de cabeza femoral vamos a verlas sobre todo asociadas a luxaciones de cadera en pacientes jóvenes. Eso vamos a ver un poquito en el segundo momento de la teoría, que es las luxaciones de cadera. Pueden ser de tipo avulsivas, por desprendimiento. ¿Qué significa avulsivo? ¿Qué significa una fractura por avulsión? ¿Quién sabe eso? ¿Qué significa una fractura por avulsión? Ve más a la... ¿Ah? ¿Qué les parece avulsión? ¿Ah? Un ejemplo de M. ¿Ah? A ver, un ejemplo, chicos. Fractura avulsiva. De troquíter, ¿por qué? Por fracción del espinoso. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Avulsión es eso, o sea, la inserción de un tendón, de un músculo, o en todo caso ligamento, ¿no? A un mecanismo brusco desprende ese fragmento de inserción, en este caso el troquíter. Puede ser una lesión anterior, te puede dar una avulsión, vas a ver el hombro acá adelante y atrás el troquíter desprendido porque él lo desprendió. En la cadera, ¿qué lesión podemos tener avulsiva? ¿Por avulsión de qué? ¿De qué elemento anatómico? La cabeza. ¿Qué elemento anatómico se inserta en la cabeza que pueda dar una avulsión, un desprendimiento? El ligamento redondo, entonces por hundimiento, ¿no? Se hunde la cabeza femoral, gente cuando golpea contra puede ser una ceja posterior o anterior al acetábulo, o se rompe, ¿no? Se fragmenta. Las fracturas de cuello, ¿no? Son de origen general osteoporótico, de origen entonces patológico, ¿sí? Por mecanismos indirectos, por torsión, ¿sí? La paciente adulta mayor, generalmente, mujer suele ser por un tema osteoporótico, caminando tropieza, ¿no? Tropieza y gira el cuerpo con la pierna fija y ahí se rompe. Para las fracturas de cuello son mecanismos indirectos, el paciente se fractura parada y se cae ya por el dolor. Aquí vamos a hablar algo sobre el cuello, entonces, importantes, ¿por qué? ¿Por qué creen que son fracturas importantes y tienen riesgos de? ¿Qué riesgos tiene una fractura de cuello femoral? Necrosis vascular. Fuerte. Necrosis vascular. Ya. ¿Y otra complicación cuál es? De la fractura de cuello femoral. ¿Perdón? Fuerte. Pseudoartrosis, ¿no? ¿Saben qué es pseudoartrosis, no? ¿Saben todos qué es pseudoartrosis? Bueno. Entonces, en ese caso sería una pseudoartrosis por tipo de falta de aborde vascular. Si se dan cuenta, los vasos llegan a las arterias circunflejas, bueno, la arteria es importante, que derivan de la femoral, llegan hacia el cuello y del cuello van hacia la cabeza. De una fractura de cuello, bueno, contra más desplazamiento tenga y mayor tiempo haya estado fracturado, por tanto, menor tiempo quirúrgico, o sea, menor tiempo hasta que se lo opere, el riesgo de una necrosis será mucho mayor. ¿Sí? La parte ligamentaria es muy importante, es una articulación muy estable. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué movimientos permite?
Todos, se llama la articulación, ¿cómo se llama? En artrosis, igual que el hombro, acuérdense, entonces permite todos los movimientos, ¿sí? La aducción, abducción, rotación, etc. Entonces es una articulación muy móvil, pero a diferencia del hombro muy estable, ¿sí? Muy estable porque tiene pues, una continencia casi de un 90%, 80% de la cabeza femoral, ¿sí? Y aparte tiene una estructura ligamentaria muy densa, muy fuerte, a diferencia del hombro. Entonces, para que se luxe entonces una cadera, pues tiene que haber un mecanismo de alta energía, como vamos a ver después, y suele ir en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a ver después de su luxación. Acá la clasificación más común que utilizamos para las fracturas del cuello femoral, ¿sí? La clasificación de Garden, ¿sí? Eso tienen que verlo, ¿sí? El Garden 1 significa que, ¿qué les parece que tiene esa fractura ahí? Ustedes ya saben lo que es el valgo y varo en la cadera. ¿Qué significa una cadera vara? Rotada internamente. ¿Perdón? Rotada internamente. No. ¿Qué significa una cadera vara? Externa. No. Un ángulo menor del común promedio de la cadera. ¿Cuál es el ángulo entre el cuello y la caña femoral y la diáfisis? 130, 35. Entonces una cadera con menos de eso es una cadera vara. Y una cadera por encima de esa, 140, 145, 50, es una cadera valga. ¿Ya? En este caso, el primero que ustedes ven arriba, ¿qué les parece? ¿Que esa cabeza se iba al valgo o al varo? ¿Se ha ido más de 135 o a menos? Más. Si ustedes siguen el eje, pues, ¿no? Miren, ve, si aquí, ven así, entonces si esto se cae hacia acá es, y si esto se levanta hacia arriba es, entonces esto ahí va al valgo. Entonces el primer grado de Garden es una fractura impactada, si ustedes ven, esto se ha metido dentro, ¿no? Es como que tienes un barquillo de lado, el barquillo es el cuello y la bola del lado es la cabeza, y se mete, se impacta. Entonces el primer grado es una fractura impactada, pero en valgo. ¿Ya? El segundo grado es una fractura completa, como ustedes la ven, completa, pero no desplazada. Si ustedes ven, esas imágenes que ustedes ven aquí son las trabéculas. ¿Ya? Esas líneas son las trabéculas, son los ejes de fuerza que existen en el cuello de la cabeza. Entonces acá lo ponen a manera de orientación. Entonces si ustedes ven que las trabéculas, bueno, están derechitas, es porque la fractura está en su lugar. No se ha desplazado, es una fractura completa pero no desplazada. Ya, el Garden 3 es una fractura ya desplazada, como ustedes ven, en menos del 50%. 50% se considera del contacto de cabeza con cuello, ¿no? Y un cuarto grado, como ustedes ven abajo a la derecha suya, que es un desplazamiento mayor del 50%. Por tanto, ¿cuál será la más grave y cuál la con mayor riesgo de fracaso? Garden 4. La 4, ¿por qué? Tiene mayor lesión vascular, ¿sí? Mucho mayor lesión vascular, todas las arterias probablemente se vean rotas. Entonces el riesgo de necrosis es muy alto y de cerroartrosis. Entonces tienen que saber esa clasificación, ya que es la más común que se utiliza. Ahora, tenemos ya las fracturas. Entonces, depende mucho de qué, sobre todo. ¿Cómo vamos a tratar a las fracturas? Depende de qué. ¿Ustedes qué creen que tienen que tener en cuenta para definir qué hacer con una fractura? En este caso hablamos de cadera, sobre todo. En general, pero en cadera. ¿Qué factores tienen que tener en mente para decir a este paciente hago tal, a este paciente hago tal o cual? La edad. Edad, uno. ¿Qué más? Comorbilidad. ¿Qué más? Edad. Si tiene Bueno, sí, osteoporosis o no. lo que hace antes de, o sea, su estado basal previo. Muy diferente un paciente adulto mayor, lúcido total, que camina, sale a la calle solito, a un paciente que postrado en cama, o que solamente se moviliza dentro de su casa en un andador lo mínimo para ir al baño, a comer, etc. ¿Sí? El otro, el estado también cognitivo, ¿no? Entonces tiene varias cosas con las cuales tú tienes que ver para ver qué tipo de tratamiento le das al paciente. Entonces, este es un tipo de tratamiento, si ustedes ven, aquí estos casos son con fracturas a nivel del cuello. Si ustedes ven, acá hay una fractura,
Bueno, por acá también se puede ver, ¿no? Por acá algo. ¿Ya? Son fracturas del cuello, pero tratadas con ¿qué? ¿Qué ven ahí? Con clavos. Tornillos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que a este paciente se le puso tornillos y no lo otro que después vamos a ver que son prótesis? ¿Por qué creen? ¿Y en quiénes creen que puede haber sido este tratamiento? Jóvenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a un paciente joven debemos de tratar de salvar su cabeza y mantenerla y no poner una prótesis? No necesariamente. Por la duración de la... Por... Bueno, la idea es que vayan aprendiéndolo. O sea, de hecho, un paciente joven, hablamos joven hasta incluso 55, 60 años, ¿ya? La indicación primera es esto, osteosíntesis con tornillos. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un chance a que mantenga su cabeza. ¿Qué pasa? El chance le decimos porque igual aún así operado bien, puede la cabeza necrosarse, ¿no? Pero ¿qué pasa si se me ocurre a un paciente de 20 años ponerle una prótesis de cadera, que es la otra opción? ¿Qué pasaría con ese paciente? Tendría más limitaciones. O sea, de hecho lo limitaríamos primero, pero el paciente al ser joven no se limitaría. Yo quiero jugar pelota, ¿va a poder jugar pelota con una prótesis? Y si lo hace, ¿qué puede pasar? Se puede desgastar esa prótesis, o sea, la va a deshacer. Pero todas las prótesis tienen un tiempo de vida, ¿ya? De acuerdo al uso que se le dé. ¿Ya? Entonces, a un paciente joven no está indicado, sobre todo por eso, porque hablamos de un paciente, estamos hablando joven lúcido, joven normal, ¿no? Podemos hablar de un paciente que podemos ver 20 años con una cuadriplegia, y ahí sí podemos poner prótesis. Un paciente lúcido, completamente activo, entonces lo que debe hacerse es esto, una osteosíntesis con tornillos, con la finalidad de que la cabeza la podemos salvar y mantenga su cabeza toda su vida. Si en caso de necrosis, bueno, tendremos por lo menos 5 o 10 años más de dolor, molestias, hasta que después ponerla, hemos ganado 10 años más en una prótesis o en otro tratamiento. Entonces, tratamiento de fracturas de cuello femoral en pacientes jóvenes, lúcidos, activos, osteosíntesis con tornillos. Bueno, también hay una clasificación AO, que ustedes también creo que la están viendo y tienen que verla. La clasificación AO es una clasificación internacional de traumatología, en la cual, bueno, clasifica por números y por letras. Creo que ustedes eso ya lo han visto, ¿sí? ¿El fémur qué número es? 3. Parte proximal 1 y excepciones, porque hay excepciones, en la parte del fémur proximal, el A es trocánter, el B es cuello y la C es la cabeza. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos dando un ejemplo de una fractura a nivel trocantérica, 3-1A. Bueno, uno de los temas de epidemiología sobre la cadera, bueno, realmente son quirúrgicas todas, a no ser que el paciente contraindique la cirugía, que tenga una enfermedad muy grave la cual no se puede operar. ¿Qué pasa si un paciente de 80 años no se le opera una fractura de cadera? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su futuro próximo? ¿Qué complicaciones inmediatas puede tener? Si no lo tratamos primero rápido y después no lo tratamos nunca. ¿Perdón? No. Ah, sí. ¿Qué complicaciones puede tener una fractura de cadera? Trombosis. Escaras también. Trombosis. Pulmonar aguda. ¿Qué más? ¿Qué otra complicación puede tener inmediata? Neumonía. Neumonía por ¿Qué hace? Y ahí una es trombosis. ¿Qué más? Escaras, úlcera de presión. ¿Qué más? ¿Infección dónde? Neumonía por aspiración. Infección urinaria. ¿Sí? Todo eso te puede hacer. Te puede morir en 2 o 3 días. Así es. Y si no lo operas, no le pasa nada de eso, pero si no lo operas, ¿va a volver a caminar ese paciente? No, no camina. ¿Ya? En caso, a veces una fractura trocantérica pueda consolidar después de 2 o 3 meses, en el cual el paciente debe estar en cama o sentado.
2 o 3 meses una paciente de 80 años habitualmente no lo soporta y se muere. ¿Ya? Lo otro que le viene, si está muy lúcido, le viene la depresión. Muchas de estas fracturas terminan en una depresión aguda del paciente, que esa depresión lo lleva a la muerte. Entonces, por eso, idealmente, todas las fracturas operarlas, todas. Después, bueno, ustedes ven, ahí viene, luego de los 50 años se duplica el riesgo de fractura, ¿sí? La mortalidad es alta, ¿sí? Si yo me demoro en operarlo, el riesgo de sus complicaciones son mayores. Miren los dos últimos, solamente la mitad de los pacientes solamente vuelven al hogar. ¿Qué pasa con ese restante mitad? ¿Dónde se va? De 10 fracturadas de cadera, 5 vuelven al hogar. El resto 5, ¿dónde se pueden ir? ¿Cuándo termino? En el mejor de los casos, casa de reposo, y si no, se muere. ¿Ya? Entonces, es muy, muy lamentable esto. Existe un dicho que dice que la fractura de caderas es el inicio de la muerte en muchas personas. Entonces, es muy importante. Y la mitad también llegan a caminar, no todos llegan a caminar. Bueno, simple anamnesis, preguntando, examinando, el paciente va a venir con rotación externa, lo típico, ustedes ya saben, rotación externa, acortado, ¿sí? La radiografía siempre, si en caso existe duda, una tomografía. En este caso ustedes ven en el lado izquierdo suyo una paciente con un trauma de cadera, dolor intenso, pero la radiografía aparentemente normal. Se hace pruebas de maniobra, hay dolor, pero bueno, no se ve fractura. Entonces se le pide una resonancia pensando en lesión de partes blandas. Un esguince, una lesión tendinosa, un desgarro muscular, etc. ¿Y qué ven ahí? Una fractura, ¿ven? Una fractura no desplazada. ¿De qué nivel? Trocantérica, que es quirúrgico, hay que operarlo. ¿Por qué este paciente debería operarse? Siendo una fractura como la ven no desplazada. ¿Por qué debería operarse? ¿Por qué creen que este paciente, aún así con una fractura no desplazada, que es casi imperceptible en los rayos X, debe operarse? Entonces, si lo operas, ¿qué beneficio trae? Ya se asegura que eso ya no se va a mover. Tú vas a mover lo que quieras al paciente, incluso hasta operándolo puedes pararlo. Porque la cirugía te permite, una fractura así, te permite la cirugía pararlo el mismo día. ¿Tú vas a pararlo a ese paciente recién fracturado sin operarlo? No, porque puede, ¡pah!, y se abre todo. Entonces, se moviliza el mismo día y muchos pueden en un mismo día estar parados. Esa es la ventaja de la cirugía. Bueno, acá una clasificación a O de las fracturas trocantéricas. Ahí hemos visto que era 3-1A, ¿sí? Ahí está el A. Y se subclasifican en 1A, perdón, en A1, A2 y A3. O sea, tenemos 3, 1, A1, son fracturas que tienen un trazo simple, como ustedes ven ahí arriba, un trazo simple único, no conminutado, no fragmentado, ¿no? Entre comillas estable, ¿sí? A1. La A2 ya tiene una fragmentación, sea posterior o medial, que es el trocánter menor. Una fractura ya inestable, ustedes ven que no tienen dónde apoyarse esto, ¿ves? Ya, entonces desliza, ella es inestable. Y la 3-1A3, que es una fractura también de cadera y humedad, pero el trazo invertido, ustedes ven, no compromete el trocánter mayor. Va el trocánter menor hacia abajo, transversal, o con cierta conminución del tipo. ¿Por qué se desprende este fragmento? ¿Es una fractura de tipo? ¿Abulsiva por quién? Psoas-ilíaca. Entonces está bien. El paciente debe hospitalizarse, manejarlo. Esto van a verlo después en sus rotaciones, cómo están los pacientes hospitalizados. Se debe operar, exámenes preparatorios. Entonces acá ya estamos viendo la parte de fracturas de cadera a nivel o fémur proximal trocantérico. Entonces un mecanismo para el cual tratamos, o una técnica, es el sistema de DHS que ustedes ven arriba. El sistema de DHS ideal es para las 3-1A1, como ustedes ven, fracturas estables. También se puede utilizar para las 3-1A2, pero para las 3-1A3 no. Vemos como, esto es un trazo simple, que ustedes lo ven.
consideramos un 3-1-1, ¿no? Entonces se reduce, saben que la reducción es colocar la posición anatómica, y se coloca un tornillo grande que ancla acá, que es roscado acá, es liso, y después se coloca una placa con un tubo acá, donde el tornillo, se introduce este tornillo acá, la placa tubo entra ahí, y se agarra acá con placas tornillos, en este caso aquí. El sistema es un sistema, el DHS viene del sistema dinámico de cadera, en inglés, en el cual te permite una reducción y después, a medida que esto vaya operando, un colapso de la fractura a través del sistema de deslizamiento. Este tornillo acá se desliza a través, por dentro de este tubo. Por ejemplo, esto acá no está agarrado, solamente entra así. Entonces, permite que eso comprima y esto no se mueve, ¿sí? Sino esto va, el tornillo, a veces el tornillo se termina hasta por acá. Colapsa la fractura permitiendo a través de un riel que tiene por este tubo con el tornillo del sistema de DHS para fracturas trocantéricas, sobre todo estables. Ahí ven. ¿Esta qué tipo de fractura sería? Como la clasificación AO. Esta de acá. ¿Qué creen que sería? 3-1, ¿A qué? ¿A1, A2 o A3? Dos, ¿sí? Es una 2. Lo que ustedes ven, ya está desprendido el trocante menor. ¿Ven? Tiene también un compromiso posterior que no se ve mucho, pero al menos con esto ya se ve. Sí está desprendido, entonces ya es 2. ¿Sí? También se puede utilizar las del DHS. ¿Y este qué tipo de fractura sería? ¿3-1 qué? A3. Ustedes ven que es un trazo invertido. El trocante mayor está conservado, fractura y el trazo viene hacia acá. En este caso, ya se colocan otras placas. Ya no va el DHS, sino va el DSS. DSS, que es un sistema muy parecido, pero viene con una angulación de 95 grados. Tiene un tornillo acá y una placa que es esto que lo endereza y se pone aquí. Un tornillo placa con 95 grados de dirección entre el tornillo y la placa. DSS. También se pueden colocar clavos proximales, ¿sí? Clavos proximales del fémur. Por ejemplo, esto, ¿ustedes ven?